Bueno, el Talmud en el Tratado de Menachot, Samahei 65, Menachot, que es el plural de la palabra minja. Minja, menachot. Minja es un sacrificio vegetal. La Gemara cuenta, aquí también en el Tratado de Ta'anit, que los Yehudim, los Jajamim de Am Israel, en la época del segundo Bet HaMikdash, tenían duras y muy fuertes disputas contra los tzdukim, saduceos. Los tzdukim eran una élite poderosa de personas que también estaban acercados al gobierno, pero tenían un problema, que no creían en la Torah Shebe'al Peh, en la Torah oral. Entonces, nuestros Jajamim, denominados Prushim, tenían grandes disputas en diferentes temas de la Torah en contra de los tzdukim, seduceos. Hay muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos tiene que ver con la época del Omer y la fiesta de Shavuot. Y la Gemara dice que se fijaron días festivos que hoy en día no se festejan, pero originalmente estaban anotados en una escritura que se llama Megillat Ta'anit, que en ella dice los días que no se ayunan, que está prohibido ayunar porque son días semifestivos, y entre ellos desde el 8 de Nisan hasta el final de Pesach. Dice la Gemara, y Tutav Haga de Shevuaya, se asentó la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot estaba en disputa. Vamos a ver en qué. ¿En qué disputa? Shayu Baitosim Ombrim, los Baitosim, que son los hermanos de los Tzedukim, saduceos, baitoseos. Tzadok y Baitos fueron alumnos de Antignos Ish Sojo, que es uno de los primeros Tanaim que aparece en la lista del Pirkei Avot, de la transmisión de la Torah oral. Y que ahora no entro en el tema, pero ellos interpretaron mal unas palabras que él enseñó, y de ahí se salieron del camino. Y de ahí básicamente comienza el grupo, ¿sí?, que ellos forman, la corriente saducea, que dice, no, la Torah Shebe'al Peh es un invento de los sabios, nosotros no aceptamos la Torah oral, y nosotros nos guiamos de acuerdo a lo que dice la Torah de manera literal. Se acabó. Entonces, hay una discusión muy fuerte en un versículo que aparece en esta parsha, Parshat HaShavua. En esta parsha, Parshat Emor, la primera parte de la parsha habla de mitzvot que tienen que ver con los Kohanim, con quién se puede casar el Kohen, con quién no,
cuando el Cohen puede sacrificar, cuando tiene defectos físicos, animales, etc. Y la segunda parte de la parashá habla de Shabbat y de los Moadim, de las fiestas de la Torah. Y entre ellas tenemos, por supuesto, Pesach, Shavuot, Sukkot. Y dentro de los psukim, de las fiestas, está también la mitzvah del Omer. Usfartem lachem imocharat Shabbat, y contarán para ustedes desde el otro día de Pesach, desde el día que traigan el Omer, 7 semanas, etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño problema en una palabra de un pasuk. ¿Cuándo empezamos nosotros a contar el Omer? ¿Qué día? Segundo día de Pesach. Mejor. Entonces, si yo te digo a ti, contarán para ustedes desde el otro día. ¿Desde qué día? Desde el otro día de Pesach. Eso es lo que tendría que haber dicho el pasuk. Para que quede claro. Para que no haya ninguna duda. Pero la Torah no dice la palabra Pesach, Nunca dice la sino que dice la palabra Shabbat. Shabbat. Y contarán para ustedes desde el otro día de Shabbat. ¿Qué Shabbat? Esa es la gran pregunta. Ahí están los baitusim. Ahí entran. Ahí está la brecha donde entraron los baitusim. Ellos solo cuentan el domingo. Tomen. La Torah dice que hay que empezar a contar el Omer al otro día de Shabbat. Entonces, Shabbat, ¿cuántos Shabbat al año hay? 52. Ya fue. Entonces, ahora, ¿de qué Shabbat está hablando la Torah ahí? Al otro día de Shabbat hay que empezar a contar 7 semanas. ¿De qué Shabbat me hablas? De Pesach. Podría ser el de Otro. Viene el señor Mendel y dice, bueno, la lógica es que si estamos hablando ahí de Pesach, entonces ¿de qué Shabbat vamos a estar hablando? De Shabbat de Pesach. Pero si hablamos de Shabbat... Rega, del Shabbat, lo me llané. Es el Shabbat de Pesach. ¿Ceder? Ya fue mejor. Debería ser, Ya fue. pero no es. Muy bien. Ahora, ¿qué día viene al otro día de Shabbat? Yom Rishon. Muy bien. ¿Y qué va a pasar 7 semanas después en Yom Rishon? ¿Qué día va a ser? Shavuot. Ya fue mejor. Entonces, si yo me quedo con la traducción del pasuk de manera literal, de que el Omer siempre va a contarse desde Yom Rishon, ¿cuándo va a caer siempre Shavuot? ¿Qué día? Yom Rishon, después de 7 semanas. Zotomeret, que según esta opinión, los Yudim una vez al año por lo menos van a tener un buen weekend de 2 días. Shabbat y Rishon, ¿najón? ¿Conocen eso? Puente. ¿Saben lo que son los puentes? Entonces aquí vemos que los puentes los inventaron ¿quién? Los Yudim. No, mejor dicho, los Tzdukim. Son Yudim, pero son Tzdukim. Todo. Bueno, entonces mi pregunta es la siguiente. Eso es lo que dice la Torah. Pero nosotros, en la halajá, ¿cuándo empezamos a contar el Omer? ¿Cuando termina al otro día del Shabbat de Pesach o al segundo día de Pesach? ¿Cuándo empezamos a contar el Omer? Ya fue. Muy bien. Entonces, ¿cómo tradujeron Jajamim la palabra Shabbat? ¿Qué significa Shabbat en ese pasuk? Yom Tov Rishon Shel Pesach. El primer día de Pesach. O sea, que nosotros hacemos lo que no está escrito. Y los tzdukim dicen que hay que hacer lo que está escrito. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Nosotros o los tzdukim? Yo quiero saber cómo colocaban tefilín. Tefilín es otra cosa. Yo hablo de esto. Sí, pero está escrito. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los tzdukim o los prushim? ¿Quién tiene razón? ¿Ah? ¿Por qué? Pero la Torah dice al otro día del Shabbat. Ya fue. Bueno, entonces ahí viene la Torah oral. Perdón, el Shabbat es el Shabbat. Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu:
en Har Sinai. ¿Qué significa mi Mojorat Shabbat? ¿Qué significa el otro día del Shabbat? Al otro día del primer día de Yom Tov de Pesach. Yo quiero llamar al primer día de Pesach Shabbat. A mí se me da la gana de llamar así al primer día de Pesach. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy Dios. Entonces, mejor. Me da la gana de llamar al primer día de Yom Tov de Pesach Shabbat. Pero Akadosh Baruj Hu, no me confundas. No, yo no te confundo. Por eso te lo estoy explicando para que tú se lo expliques a Am Israel. No hay nada de confusión. El que se quiere confundir, que se confunda. Es su problema, no es mío. ¿Qué pasa? ¿Ceder? Entonces, esa era la discusión. Se sentaron en Mahon Meir, de este lado los Tzdukim, de este lado los Prushim. No, primer día de Yom Tov, ya Shabbat, discusión, sí. Nos falta aquí a Lucas, ¿eh? Entonces, y al final, ¿quién ganó? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué día cuentan el Omer todos los Yehudim del mundo? ¿Cuándo? ¿El domingo o el 16 de Nisan? ¿Qué día? Entonces, ganó lo que no está escrito. Sino lo que la Torah oral nos dijo que es esa palabra Shabbat. ¿Ceder? Ya vemos. Ahora, de acuerdo a esto, en la Torah tenemos 3 tipos de Shabbatot. Uno, Shabbat. Otro, Yom Kippur, que como lo llamó la Torah, Shabbat. Y tercero, primer día de Pesach. Entonces tenemos 3 tipos de Shabbat. Shabbat semanal, Shabbat Yom Kippur y Shabbat Yom Tov Rishon Shel Pesach, cuando salimos de Mitzrayim. Ese día la Torah lo denominó Shabbat. 16 de Nisan es Shabbat. Y al otro, no, 15. Mi Mojorat Shabbat, al otro día del Shabbat. Ya fe. Bueno, dicen Jajamim que cuando ellos lograron vencer en la disputa esta de la explicación de este pasuk, hicieron un festejo. Festejaron y dijeron: esta discusión fue desde el 8º día de Nisan hasta que terminó la fiesta de Pesach. Entonces todos esos días los vamos a volver días mini festivos, y desde ahora en adelante no se puede ayunar en esos días. ¿Por qué? Porque en esos días nosotros nos peleamos con los Tzdukim y trajimos nuestras pruebas, etc. Y por eso esos días se volvieron mini festivos. No, desde el 8 de Nisan, una semana antes de Pesach, hasta que termina la fiesta. El hecho que ganamos significa que los Tzdukim comenzaron a hacer como ganamos. No me importa lo que hicieron los Tzdukim, lo que me importa es lo que hizo Am Israel. ¿Qué hizo Am Israel? ¿A quién le hizo caso a Am Israel? ¿A los Tzdukim o a los Prushim? A los Jajamim, a los Prushim. ¿Cómo se dice en Prushim? Fariseos, no sé cómo se llaman. No sé, no me gusta esa palabra. Jajamim. Hay pseudo jajamim y hay verdaderos jajamim. ¿Saben lo que son pseudo jajamim? Los que se piensan jajamim. Hay quien dice que no es jajam, es jajamor. Jajamor, ya fue. Y para los cristianos, los buenos son los saduceos y los malos son los Bueno, como se dice, el cuervo se juntó con Kadima. O sea, Jajamor, burros. Los caraítas y los saduceos, ¿cuál es la diferencia? es lo mismo, pero unas generaciones después. Los Karaim son de la época de los Geonim, de los, después del Talmud. Hoy día Sí. se llama reformista. No, Juan. Es la misma señora con diferentes vestidos, pero es lo mismo. No es chiste. Todo, Aksha, pero de aquí sale una alajá muy interesante. Una alajá increíble. Escuchen bien. Según los Tzdukim, ¿sí? Siempre se empieza a contar el Omer el domingo. Yom Rishon.
¿Qué se hacía el día que se empezaba a contar el Omer? ¿Qué se traía en el Bet HaMikdash? Digo que el Omer, el Omer. El Omer. Mejor, la cebada. Muy bien. ¿Cuándo se traía el corbán? Como cualquier corbán que se trae en la mañana. Pero para poder traer la cebada del corbán, primero, ¿qué hay que hacer? Ir a recolectarlo. ¿Y cuándo lo recolectaban? En la noche, en la víspera. Entonces terminaba Shabbat. Los tzdukim agarraban sus hoces, y ellos dicen, bueno, ahora hay que ir al campo y vamos a recolectar la cantidad de cebada para que tengamos un omer, ¿sí? Que nos salga de esas semillas de la cebada, y lo vamos a sacrificar en el Bet HaMikdash como Korban Omer. Entonces, de acuerdo a esto, resulta que según los Dukim, el día de la siega del Omer nunca puede caer en Shabbat. ¿Por qué? Porque siempre cae domingo. ¿Mejor? Ya fe. Pero nosotros, que no somos tan religiosos como los Tzdukim, somos más liberales. Entonces, a veces Pesaj, el primer día de Pesaj puede caer, por ejemplo, viernes. Entonces, ¿qué día viene después de viernes? Shabbat. ¿Qué corbán hay que traer ese Shabbat cuando Pesaj casó viernes? Omer. ¿Y cuándo hay que ir a recolectar el Omer? Shabbat en la noche. Viernes en la noche, o sea, Shabbat. Hay que ir al campo a recolectar la cebada. ¿Acabando la ciudad de Shabbat o acabando la tefila? Después de la ciudad de Shabbat. Vamos al Bet Knesset, hacemos el Hadodí, el Krat Kala, vamos a la Seudá, Shalom Aleichem, Eshet Chai, hacemos Kiddush, y luego vamos al campo, agarramos la hoz y empezamos a recolectar la cebada para el Korban Omer, que lo vamos a sacrificar al otro día. Y vamos a sacar las fajitas, y vamos a hacer varias melajot importantes en Shabbat. Vamos a violar Shabbat. Vamos a violar Shabbat para poder hacer el Korban. Y permitido está. Entonces, los tzdukim se ahorran de todo eso. ¿Por qué? Porque ellos siempre hacen el Omer en domingo. Entonces nunca les toca en Shabbat. Pero nosotros decimos que el Shabbat de la Torah ahí se refiere al primer día de Pesach. Entonces depende qué día cayó Pesach. Si cayó domingo, entonces el Omer lunes. Si cayó lunes, el Omer martes. Si cayó martes, el Omer miércoles. Si cayó miércoles, el Omer jueves. Si cayó jueves, el Omer viernes. Y si cayó viernes, el Omer en Shabbat. Y permitido que está. Ve. Bien. Si te quedó mal cortado, pues di corte. Entonces, la victoria de Jajamim en contra de los tzdukim implica una cosa: que ciertos años de nuestro calendario, el día del Shabbat se va a transformar en un día de profanación del Shabbat, de cosecha del Omer. En Shabbat. Entonces La mitzvah. tampoco. Lo pashut. ¿Puedo hacer lo mismo del Brit Milá? ¿Cuánta? ¿Puedo hacer lo mismo del Brit Milá? Oye, es el Shabbat. Estoy de acuerdo. Pero, ya fe, pero los tzdukim no discuten que el Brit Milá es el octavo día. Pero sí discuten de que lo que dice la palabra Shabbat es Shabbat. Entonces no me cambies la palabra Shabbat. Además de que porque tú cambias la palabra Shabbat y la transformas en el primer día de Yom Tov, a ti, fariseo, te va a tocar a veces que tienes que profanar el Shabbat. Yo soy más religioso que tú, porque a mí nunca me toca eso en Shabbat, siempre me toca domingo. Entonces yo soy más religioso que tú. ¿Entiendes? Soy más tzadik. ¿Entienden el tema? Yo puedo afilar. Jajamim dijeron, esto hay que festejarlo. O sea, el hecho de que nosotros podemos profanar Shabbat, ¿sí? Porque a Yot que Pesach cae viernes y nos va a tocar traer el Korban Omer en Shabbat.
y en la noche, yo también en la noche, en el Shabbat, voy a tener que ir a recolectar la cebada, eso es motivo de festejo. Y por eso, desde el 8 de Nisan hasta que termina Pesach, vamos a hacer fiesta y no se puede ayunar. ¿Por qué? Porque gracias a que yo me apego a la Torah oral que dice que Shabbat es primer día de Yom Tov de Pesach, eso me permite profanar Shabbat y recolectar la cebada en Shabbat. Y se hacía como fiesta, ¿no, señor Rabino? Se hacía como fiesta, eso era bien chévere. Allá. Bueno, nos toca ir y recolectar la cebada en Shabbat. Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Yo voy a invitar a Josef Jaime, voy a invitar a Gabriel. Vamos a ir, caja, en silencio, que nadie se entere. Así, que nadie nos vea. Nos vamos a tapar, nos vamos a poner caja, que nadie nos vea. Vamos a ir al campo, en silencio, caja bien de noche, sin vela, sin club. Y vamos a recolectar la cebada, todo silencioso, que nadie se entere. Y luego vamos a llevar eso al Bet HaMikdash. Y ya, ¡eureka! Apareció la cebada en el Bet HaMikdash. Dice la Gemara: ¿cómo hacían cuando iban a recolectar la cebada? Osim Shluchei Bedin, mandan a los enviados del Bedin, Yotzim Erev Yom Tov, salían en la víspera de Yom Tov, Yotzim Otam Krichot, Bemejubar la carga. Entonces, Erev Yom Tov, o sea, jueves en la tarde, Erev Yom Tov, Erev Pesach, iban y elegían cuáles son las espigas que van a cortar. O sea, ya las tenían apartadas. Arreglado el campo. Ya tenían el lugar, aquí en este lugar, ataban eso con unos algo para saber, bueno, estas son las cebadas que vamos a recolectar. ¿Cuándo? No ahora, al otro día. No las sacaban de la tierra. No las cortaban todavía en el evento, las separaban. ¿Qué significa el otro día? ¿Viernes? Al otro día significa no el primer día de Pesach, sino al otro día, en Shabbat. En este ejemplo, sí. Pero siempre era en el Yom Tov. Esto lo hacían en el Yom Tov. Ya fue. ¿Por qué las preparaban? Para que ya sepa, ¿sí? Que no empiecen a buscar. Bueno, esta ya. Sí, la cebada ya tenía que estar, ¿cómo se dice? Madura. Entonces, para no empezar a buscar, bueno, esta cebada sí. Entonces ya las apartaron. Pero todavía estaban plantadas. Revisaban la humedad. Ya fue. Muy bien. Con la Yarotas Mujot de Sham. Entonces, ellos eligieron algún campo en algún lugar. Entonces, todas las ciudades cercanas a ese campo, Nichnasot le Sham, se juntaban ahí. ¿Para qué? Para que cuando recolecten la cebada para el Omer, no sea con poca gente, que haya mucha gente. Y no en secreto. Que haya mucha gente presente y que esto se haga como una gran festichola, donde estén ahí, quién sabe, cientos de Yehudim, miles de Yehudim presentes en el momento que se va a recolectar. Muy bien. ¿Qué va a ser Shija Omer Lehem? Va Shemesh Omer Hin. Llegó la noche, terminó de la fiesta. Estamos el 16 entonces. 16 en la noche. ¿Qué? Omer Lehem, el Sheliach del Bedín, les dice: Va Shemesh, Va Shemesh, más de Va Shemesh. Se puso el sol. Se puso el sol. Y dicen, todos gritan juntos: ¡Sí! Segunda vez. ¿Se puso el sol? Sí, todos contestan. Tercera vez. ¿Se puso el sol? Sí, ya fue. 3 veces. 3 veces. Agarra el os. Dice: ¿esto es un os? Sí. ¿Eso es un os? Sí.
Falta uno. ¿Este es uno? Sí. No. A la cebada había que ponerla en una canasta. ¿Esta es la canasta? ¿Qué? ¿Canasta? Y cada paso que van haciendo, a grito, para que todos escuchen. Ya fe. Eso es cuando ese día era un día normal. ¿Y qué pasa en Shabbat? ¿También gritaban así? ¿También lo hacían de esa forma? ¿Por qué no? Más duro, creo. Porque sí. ¿O lo hacían en silencio? Porque nadie se entiende? Más de Meshané. Dice la Gemara, ¿ves Shabbat? ¿Cuándo eso caía en Shabbat? ¿Sí? O sea, cuando Yom Tov cayó viernes y lo hacían en la noche de Shabbat, el Sheliach de Breinti gritaba. De Shabbat Omer Lehem, Shabbat zu, hoy es Shabbat. Todos dicen, sí, hoy es Shabbat. Vamos a cortar, sí. 3 veces. Hoy es Shabbat. Sí. Hoy es Shabbat. Sí. Ya fue. Vamos a recolectar. O sea, en otras palabras, ¿vamos a profanar Shabbat? Sí. ¿Vamos a profanar Shabbat? Sí. ¿Vamos a profanar? Sí. Lo explica. Sí. Es que sí. Sí. Cada paso 3 veces. Y dice la Mishnah, ¿por qué hacían este acto? Más de que vayan, que cortan y se acaba. Los baitusim cerraban las ventanas. Dice la Gemara, Bekol Kach Lama, ¿por qué lo hacían así? Mipnei abaitosim, por los baitosim, que decían, En Ketzirata Omer Bemotzaei Yom Tov. No se hace la Ketzirá del Omer cuando termina Yom Tov, ¿sí? Cuando es Shabbat, ¿sí? Sino, como nosotros decimos, Mimojorata Shabbat. La Ketzirá, la cierre del Omer, no es cuando termina Yom Tov, porque lo que dijo la Torá es que cuando eso se hace, domingo. Mimojorata Shabbat. Según ellos. Según ellos. Entonces vemos aquí que todo esto se hacía de una manera pública siempre. Y yo hubiera pensado que en Shabbat tengo que ser un poquito más recatado, porque al fin y al cabo estamos profanando Shabbat. Según los Prushim. No. No solamente que no lo haces más recatado, sino que lo haces más revelado. Que todo el mundo se entere que nosotros estamos recolectando la cebada. ¿Cuándo? En Shabbat. Y que quede claro que eso se hace con una hoz y se recolecta y se pone en la bolsa. Y que hoy es Shabbat. Que no haya ninguna duda. Para que quede claro que lo que dijo la Torah, Mimojorata Shabbat. ¿Qué significa Mimojorata Shabbat? Al otro día del Shabbat, al otro día de Yom Tov Rishon Shel Pesach. Y afirmo que el primer día de Pesach cae viernes. Y toda esa tarea agricultora la tienes que hacer en Shabbat, la haces en Shabbat. ¿Por qué? Porque a él se le da la gana. Porque a Kadosh Baruj Hu dijo que así se hace. Pero ¿cómo es posible? ¿Hashem quiere que yo profane Shabbat? Sí. Que no profana. Sí. Entonces, ¿ustedes piensan que los Prushim no eran sabios? ¿No querían cuidar Shabbat? ¿Querían cuidar Shabbat? Son religiosos. Ellos cuidaban Shabbat, ¿verdad? Son religiosos. Es porque aquí Pitón que Ilu cambiaron de opinión y no, entonces ahora vamos a recolectar, a Filu que Shabbat no hay problema. Ela. Entonces la discusión, obviamente aquí es la discusión de la fuerza de la Torah Shebe'al Peh, de la Torah oral. La Torah oral dijo que la palabra Shabbat aquí se refiere al primer día de Yom Tov.
y se acabó, y no hay discusión. Ah, pero dice otra cosa. Sí, dice otra cosa. Vamos a investigar y vamos a estudiar y vamos a profundizar para tratar de entender, y hay para eso explicaciones que no las vamos a explicar ahora. ¿Por qué al primer día de Pesach se lo llamó Shabbat? Hay explicaciones, pero eso ahora no me interesa. Ahora lo que me interesa es ¿qué significa esa palabra en la Torah? ¿Shabbat o Yom Tov? Respuesta, Yom Tov. Afirmo que está escrito Shabbat. En Torah oral, Akadosh Baruj Hu explicó que el Menuchot Shabbat significa al otro día de Yom Tov. Zeu. Entonces, el parámetro no es el Shabbat semanal, sino que es el primer día de Yom Tov. Y desde ahí tú tienes que contar los días del Omer. Y por lo tanto, si el Omer se trae al otro día de ese día, que la Torah lo denominó Shabbat, que es el primer día de Yom Tov, si cae en Shabbat, se hace en Shabbat y se trae y se recolecta y Akol Besed. Entonces, para terminar, dice Rav Kook, yo entiendo muchas cosas. Yo reconozco la Kedusha del Shabbat. Y yo entiendo también algo más. Que en el Beit HaMikdash, en Shabbat, se profanaba el Shabbat. ¿No que se profanaba el Shabbat en el Beit HaMikdash? ¿Qué se hacía en el Beit HaMikdash? Sacrificios. Se agarraba un cabrito en la mañana y se lo sacrifica. Eso es una melajá de oraita prohibida en Shabbat. También en la tarde, y también el Korban Musaf, y también se quema el Ketoret, se quema fuego, el incienso, y se prenden las velas de la menorá. Todo lo que se hace comúnmente en un día de semana en el Beit HaMikdash, se hacía también en Shabbat. Y si caía Yom Tov y había que traer algunos korbanot especiales, se traían. Y si caía Yom Kippur, también se hacían todos los korbanot. Bueno, pero eso todavía lo puedo entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, es el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es una dimensión en la cual, para servir a Hashem, yo puedo desentenderme, entre comillas, del Shabbat, porque eso es lo que Hashem ordenó en el Beit HaMikdash. Entonces, que las limitaciones del Shabbat no se aplican a ese lugar santificado que se llama Beit Mikdash. Porque Keilu es como si fuera de que estoy en otro planeta. ¿En dónde se cumple Shabbat? En la tierra. Pero en otro planeta, o sea, Beit Mikdash, ahí no se cumple Shabbat cuando eso implica, Kamban. El Kohen no puede empezar a prender su cigarro y dice, ¿najón? Pero todo lo que tiene que ver con la boda de Beit Mikdash es mitzvah. Y en ese planeta que se llama Beit Mikdash, que es extraterrestre, todo lo que implica Avodat Beit HaMikdash con sus transgresiones de melajot se hace. Pero viene la Torah y ahora te enseña algo que no se puede entender en la cabeza. Viene la Torah y te dice, no solamente en el Beit HaMikdash vas a poder profanar Shabbat, sino, por favor, cuando el 16 de Nisan, que es el día del Omer, cae en Shabbat, no solamente vas a profanar en el Beit HaMikdash Shabbat, sino también en el campo de un Yehudí. Vas a agarrar la hoz y vas a recolectar la cebada. ¿En dónde? ¿En el Beit HaMikdash? No. Afuera. ¡Mapitom! ¡Mapitom! ¿Cómo profanar el Shabbat de esa forma? Eso es profanar Shabbat en público, en el campo, a la vista de todo el mundo. En el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es un lugar recatado, un lugar divino.
pero vas a un campo a profanar Shabbat para recolectar la cebada del Omer. Sí. Entonces vienen los Prush, los Baitosim y dicen, nosotros somos religiosos, nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Y por eso, ¿qué día va a caer el Omer? Domingo. Entonces nunca se profana el Shabbat. Vienen los Tzdukim y quieren demostrar que ellos son los más observantes del Shabbat. Viene la Torah por medio de nuestros Jajamim y nos enseña una vez al año te quieren enseñar algo muy importante. Mira, todo el año no se puede trabajar el campo en Shabbat, Behemet, prohibido. No puedes hacer recolección, 39 melajot prohibidas, no puedes trillar, no puedes separar, ¿no? Nada. Behemet, el Shabbat está por encima de la agricultura. Pero una vez al año Akadosh Baruj Hu te quiere enseñar, ¿sabes en dónde estás aquí recolectando el Omer? En la tierra de Israel. En Eretz HaKodesh. Esta tierra no es como cualquier otra. Esta tierra tiene Kedushá. Y por eso, una vez al año le quiero enseñar a Israel, afilu el Shabbat se profana para revelar la Kedushá de Eretz Israel. Una vez al año. Ve con tu hoz y grita a todo el mundo, hoy es Shabbat. No una vez, 3 veces. Esto es una hoz, 3 veces. Yo aquí estoy recolectando cebada sagrada de Eretz Israel que se va a usar para el Korban en el Beit HaMikdash. Y eso gracias a ¿qué? A la Torah oral que me enseñó que mi Mojorat Shabbat es después del primer día de Yom Tov de Pesach, que puede caer Shabbat. Y de esa forma el pueblo de Israel entiende en qué tierra está viviendo. Ad Kan. Esto para defender la tierra de Israel.